Tenemos una entrevista vía Zoom con la doctora Úrsula Bassett, vinculada más que nada con lo que es el derecho de las familias a nivel nacional, y desde Jujuy queremos darle la bienvenida y que, bueno, nos comenten esta expectativa que hay en cuanto a lo que va a ser mañana, ¿no? El Congreso, tratando un tema tan importante como es el aborto en la República Argentina. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por recibirme y saludos a la audiencia. Bueno, doctora, a ver, vamos un poquito para atrás primero y hablemos de 2018, los lineamientos que usted había marcado en su momento y por qué no estaba a favor de justamente esta habilitación, ¿no?, del aborto libre. Bueno, en realidad, lo que yo no estoy de acuerdo, cambio la cámara para que me vean por ahí un poco mejor, lo que yo no estoy de acuerdo, ahora me están viendo mal, es con la legalización, más bien, vamos a dejarla como estaba. Ahí está. A ver, ahí está bien, ahí está bien. Sí, no, porque si no, lo que yo no estoy de acuerdo es con la legalización. En realidad estoy de acuerdo con la despenalización. Porque a mí lo que me parece es que cuando una mujer llega desesperada a esa situación, lo último que podemos hacer es agregarle la criminalización de lo que sucedió. Y eso es lo que me parece mal. Pero la verdad es que crear un derecho es otra cosa muy distinta. Es como decirle a una mamá que tiene derecho durante las 14 semanas primeras de vida de su hijo a decidir si ese hijo vive o no. O también es decir de la otra manera que los hijos que no son queridos no tienen ni siquiera derecho a vivir. Que eso es algo muy duro, me parece muy inhumano para decir en el derecho argentino. Son dos maneras de abordar un problema que siempre es el mismo, que es ¿qué hacemos con una mujer que está cursando un embarazo dificultoso? Para mí hay que acompañarla, hay que contenerla y no hay que criminalizarla si la cosa llega a extremos, sobre todo en las causales que ya están previstas en el protocolo ILE. Pero otra cosa muy distinta es dar un derecho a la madre, que sería como retroceder 2000 años, como pasar al derecho romano, en donde los padres simplemente moviendo la cabeza podían decidir si su hijo vivía o no. Doctora, ¿esto va contra la Constitución? Un tema que se está hablando mucho, especialmente esta última semana. Completamente, es decir, no cabe ninguna duda de eso, por lo menos, no sé lo que le parece a usted, pero a mí me parece que si nuestra Constitución Nacional reconoce que el niño tiene derecho a la vida y define niño, esto es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 1, en la interpretación que la Argentina hace, el artículo 1, define niño desde la concepción. Y después en el artículo, ese es el 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales en nuestra Constitución Nacional en las condiciones de su vigencia, es decir, con las declaraciones que nosotros le formulamos. Entre ellas, la que dice que la niñez comienza en la concepción. Si vemos el artículo siguiente, que es el 75, inciso 23, el 75, inciso 23 de nuestra Constitución dice que el niño tiene un derecho subjetivo a ser protegido por el Estado desde el embarazo. Entonces, no cabe ninguna duda de que con esas lecturas, si el niño tiene derecho a la vida desde la concepción y tiene derecho a ser protegido por el Estado desde el embarazo, sería una disposición completamente contradictoria con nuestra Constitución el delegar el deber de cuidado que tiene el Estado sobre el niño durante el embarazo en el poder de decisión de la madre, es decir, que la madre decida. Insisto, otra cosa distinta es despenalizar, con lo que yo estoy de acuerdo. Bien, doctora, no somos psicólogos, pero ¿cómo analiza la atmósfera actual de lo que ocurre ahí en el Congreso, de lo que va a ser mañana, esto de los verdes, los celestes, verdes? Una de las cosas que a lo mejor usted comparte conmigo, ¿no? Nosotros, yo no sé qué piensa usted, yo estoy un poco cansada de la grieta, porque yo soy argentina, claro, y todos los argentinos son mis hermanos, y estoy harta de la grieta. Y estoy harta de proyectos que sean unilaterales y que vengan impuestos sin ningún tipo de diálogo. ¿Por qué? Creo que hay intereses comunes, creo que todos estamos preocupados por la salud de la mujer, creo que todos estamos preocupados por las niñas que son abusadas sexualmente y que en este proyecto van a quedar gravemente desprotegidas porque pueden ser llevadas a abortar por su propio violador. Creo que, y el proyecto lo convalida sin hacer preguntas e incluso castiga al médico si el médico trata de indagar porque le criminaliza la acción. Estamos todos de acuerdo en proteger a las mujeres que son abusadas y a las personas que atraviesan embarazos en situaciones de pobreza. Creo que hubiéramos podido sentarnos a la mesa todos los argentinos a negociar una ley en donde seamos
que la vivamos como hermanos y no como enemigos. En cambio, esto es un proyecto que llega a fin de año, metido a presión, sin aceptar cambios y pasándole por encima a todos los argentinos. Yo honestamente espero que los jujeños y sobre todo los senadores de Jujuy no se dejen pisotear, es decir, no se dejen llevar por delante y pensemos el año que viene una legislación sin apuros, sin presiones y fuera de este contexto atroz de la pandemia, una ley que sea de todos y no de algunos. ¿Usted se imagina que cómo se imagina mañana o pasado mañana, porque esto va a durar entre 10 y 14 horas de debate, cómo se imagina la Argentina pasado mañana? Me imagino que uno de los dos extremos va a estar sumido en una gran derrota, y eso no es saludable para los argentinos. Yo espero que la derrota en este caso sea para los que promueven una ley extrema, radicalizada de aborto, después de 42.000 muertos, 64% de niños por debajo de la línea de pobreza y 68% de madres jefas de hogar por debajo de la línea de pobreza. Es decir, yo creo que haberle puesto a los argentinos este debate cuando estaba último en las prioridades, cuando se nos está cayendo el país a pedazos y tenemos gente que se muere de hambre, es una cachetada, es como no prestarnos atención, como no hacernos lugar. Yo no tengo posición política, pero esto es contrario a la sociedad. Yo espero realmente que el pueblo jujeño y que sus senadores en este sentido den un testimonio fuerte de que estos atropellos no son admisibles, que las leyes se hacen de a todos y con respeto a la sociedad. Bien, Úrsula, agradeciendo desde ya el contacto, tengo una última pregunta. Los senadores que son elegidos por el pueblo, más allá de que van a decidir ellos en su momento de votar por sí o por no, o por sí se abstienen, deberían, por ser democracia, deberían tener la obligación de explicar su voto al pueblo, a quienes eligió antes de llegar el momento de la votación? Yo creo que el primer mandato que tienen lo tienen con la Constitución Nacional. Ahora, si desoyen el mandato que tienen con la Constitución Nacional, aunque sea que oigan el clamor del pueblo, que oigan el clamor del pueblo argentino, y no se cuelguen con una élite de unos poquitos que quieren sacar un provecho político que no favorece a los jujeños, que favorece al gobierno nacional nada más, a Vilma Ibarra y a la gente que hizo la ley. A los jujeños no los va a favorecer, ni tampoco va a favorecer a la coalición, ni a la gobernante ni a la otra, porque los va a dejar mal delante de su propio pueblo. Entonces yo digo, el senador que escuche primero la Constitución, y si tiene los oídos muy sordos y no escucha la Constitución, que escuche al pueblo, que escuche a los pobres, que escuche a las mujeres que sufren, que escuche a las niñas que son violadas y que no van a tener ningún tipo de contención, insisto, con este proyecto porque es radicalizado, y que escuche a la mayoría de la gente que está pidiendo vida al final del año y no más muerte. Muy bien, directo al grano, nos encanta la verdad la entrevista, el agradecimiento por supuesto, y estaremos como todo el país siguiendo el momento del poroteo, porque a hoy están 34 y 34, dicen. Gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Saludos a todos.